preguntaremos por qué la traducción de una Torá sería tan terrible que tenemos que hacer un ayuno para conmemorar esta tristeza. ¿Cuál es la razón por qué estamos tristes? Y la explicación de los rabinos es la siguiente. Cada lengua, cada lenguaje tiene sus propias características y se puede entender de una forma especial de acuerdo a esa cultura. Cuando uno traduce la misma palabra a otro lenguaje, otra lengua, uno, aunque compara algo que es parecido en la otra sociedad, pero puede ser que en la otra sociedad no exista tal cosa. Entonces, cuando lo traducimos, perdemos el concepto original y lo asociamos con conceptos que no son integrales o auténticos para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la Torá dice tzedaká. La Torá dice que dar tzedaká al pobre. La palabra tzedaká quiere decir justicia. Quiere decir que la persona no tiene que dar como porque él quiere dar solamente, sino porque es una obligación de dar. Porque Dios le ha dado a una persona un poquito más y a otra persona un poquitito menos, para que la persona que dé más, que tiene más, tenga el corazón abierto y le ayude a la otra persona. Porque esta es la justicia del mundo. No es un regalo, es un deber. Y la persona que no lo hace está sufriendo o transgrediendo un derecho de la Torá. Cuando traducimos la palabra tzedaká a otras lenguas que no tienen este mismo concepto de la justicia universal, lo traducimos de una forma que corresponde a algo parecido en otras sociedades, donde el rico le da algo al pobre. Ahora, ahí le da el rico al pobre porque él quiere darle, porque quizás te lástima, pero no tiene que darlo, no tiene necesidad de obligación. Entonces lo llamamos caridad. La palabra caridad en español viene de la palabra griega, que quiere decir dar algo gratis. No tenemos que darlo, lo demás porque queremos darlo, porque somos buenos. Esto no es la idea de la tzedaká. Ahí ven como traduciendo una palabra de la Torá a otra, perdemos este sentido de obligación, el sentido de justicia. Y así con muchas otras palabras. Por supuesto, la palabra irá, la palabra temor, que nosotros traducimos como temor. Pero irá no quiere decir temor, como miedo. Irá quiere decir tener, cuando uno ve a una montaña, a un mar, a una vista extraordinaria, y se asombra, y está conmovido por este movimiento, está un poco como temblando delante de esta vista, de esta visión. Esto no es porque tiene miedo, es lo que nosotros tenemos, ese es el sentido de ir que tenemos que tener con Dios. No miedo de Dios, sino contemplar la grandeza de su majestad. Y nuevamente, traduciendo la palabra irá como temor, perdemos muchas cosas. La palabra mitzvah, la palabra mitzvah quiere decir un mandamiento, lo que Dios nos ordena. Nosotros, aunque en español se puede traducir como mandamiento, muchas veces la traducción es como un buen acto, una acción buena. También perdemos el sentido de lo que es la mitzvah, que contiene el sentido de un ordenador. Alguien nos ordenó hacer esto. Por eso que la traducción de la Torá a la Septuaginta, que también dio nacimiento al cristianismo, porque traduciendo la Torá, haciendo la Torá, que la persona pueda leer la Biblia sin tener que estudiar hebreo, sin tener que tener una conexión con la comunidad judía. Cualquier persona puede tomar una Biblia y la abre. Puede ser muy peligroso también. Hoy en día, en realidad, nosotros hemos visto que mucha gente, al contrario, ve la Biblia hoy y puede entender la verdad. Es algo milagroso también. Pero de todos modos, los rabinos vieron la primera traducción al griego o a otras lenguas como una tragedia, una pérdida de la autenticidad y la pureza de los conceptos judíos. Veamos hoy, como sabemos, el ayuno empezó hoy al amanecer, en algunos diferentes lugares, diferentes tiempos, antes de la salida del sol, y se va a terminar cuando salgan las 3 estrellas a la noche hoy. En Nueva York
Eso sería a las 5:15 de la tarde. En Santa Cruz sería otro tiempo, cuando salen las estrellas. Esperemos un día que el templo pueda reconstruido y estos días de tristeza se conviertan, como dijo el profeta, en días de alegría. Amén. Veamos ahora la parashá. Esta parashá Vaigash es una de las parashot más conmovedoras de la Torá. El discurso que da Yehudá es uno de los discursos más largos del libro de Bereshit y de la Torá también, y uno de los más conmovedores. La palabra de Yehudá vienen justamente después que Yosef, decide castigar a Benjamín, haciéndolo como un esclavo del gobierno egipcio, y diciendo a los hermanos, ustedes pueden irse sin él, porque él es quien cometió el crimen. Algo realmente horrible para los hermanos, como Yehudá explica. Yo prometí a mi papá que lo iba a traer de vuelta. Él ya había tenido miedo que algo le pasaba a Benjamín y él mismo iba a morir, va a ser la muerte de él. Pero yo le prometí que lo iba a traer. Y además, a pesar de mi promesa ahora, imagínense usted, le dice, si yo vuelvo a mi papá y este niño no está conmigo, su alma está unida a su alma, él va a morirse. Y no quiero ver la tristeza que le va a pasar a mi padre. Con estas palabras tan conmovedoras, Yosef no puede aguantar más. Le dice a todos, salgan de aquí, porque yo quiero estar solo con mis hermanos. Y ahí entonces él se revela su identidad y lloran unos con los otros. Hay varios aspectos de esta parashá, de este encuentro, que son interesantes. Primero, vemos en Yehudá un carácter muy, muy especial y muy lindo. Ustedes saben, como hablamos, yo dije una clase anterior en Santa Cruz, que la palabra Yehudá es de donde la palabra judío viene. Nosotros somos Yehudim, somos judíos, venimos de Yehudá. Yehudá es el hijo de Jacob, que va a ser el padre y el ancestor del Mesías y de los reyes de Israel. Es el líder del pueblo de Israel. Y Yehudá representa entonces el carácter que va a estar impreso en los judíos de todas las generaciones. Y aquí vemos dos aspectos, dos características importantes. El aspecto de responsabilidad. Nosotros vemos que él se da cuenta que él tiene una obligación y tiene que cumplirla. Ese sentimiento de obligación, decimos en hebreo, achrayut, lo vemos claramente en Yehudá, en toda su vida, en todos sus aspectos. Cuando desde el día que él decide salvar a su hermano para no matarlo, venderlo a los egipcios, la actitud que él tuvo con su nuera, cuando ella reveló que él había sido el hombre con el cual había tenido relaciones, y él aceptó esto y no lo negó. La responsabilidad que le da el padre a Yehudá, para que él es el que se va a ocupar de Benjamín. Y esto vemos una característica importante de un judío. Si él se siente responsable, no dice, yo no tengo nada que ver, no es mi problema, no es mi asunto. No, un judío tiene que tener una responsabilidad, sea con el prójimo, sea con los pobres, sea con los que necesitan ayudas, sea con el mundo. Esa es la responsabilidad. La segunda característica de Yehudá también es que es confiable. Vemos acá que el padre confía en él muchas misiones.
Y ese es otro aspecto importante, una característica del pueblo de Israel. Uno puede confiar en uno con el otro. Que tenemos la capacidad. Sabemos que si yo necesito ayuda, tener otras personas de la comunidad que me van a ayudar. Ese aspecto de poder confiar es lo que crea un sentido de comunidad muy grande. Quiero comentar que cuando el pueblo de Jacob al final viene con los hijos, que son 70 totales, la familia de 70 personas baja a Egipto, finalmente, dice la Torá, el alma de Jacob, de la casa de Jacob. La palabra alma está en el singular. Mientras que en realidad, hablando de personas, tiene que ser en plural. Tenemos que ser 70 almas, no 70 alma, como una sola. Y dice que justamente en inglés, evidentemente, o en hebreo, en castellano, no lo pueden ver, porque la traducción no puede captar esta palabra. Pero la palabra en hebreo dice 70 almas en el singular. Mientras cuando habla de los hijos de Esab, por ejemplo, que eran 6 hijos, decían 6 almas en el plural. Los rabinos comentan, ¿por qué se habla del pueblo de Jacob? Se habla de un alma sola, aunque son muchas almas, mientras que en otras personas, en otros pueblos, cuando hablamos de más de una persona, hablamos de almas en el plural. Y el rabino se explica las razones por las cuales en otros pueblos las personas, cada persona es diferente y separada de los otros. Como tiene muchos ídolos también, cada uno adora a su propio ídolo. Entonces son almas diferentes. El pueblo de Israel es una alma sola, donde hay solamente un Dios y toda la comunidad está unida como si fuera una. Y este es el aspecto que vemos también en el sentido de qué es judío, es el ser judío. Quiero hablar brevemente también de un aspecto importante de esta parashá. Nosotros sabemos que cuando va al final, Yosef manda mensajes a su padre para que venga y el padre, por supuesto, conmovido, pues, no hubiera podido creer que Yosef todavía vivía. Recuerden ustedes que la Torá dice que Jacob nunca perdió la esperanza, nunca creyó que había muerto. Sin embargo, cuando le dice que Yosef vive, él no podía creerlo. Era tan difícil para él, después de 22 años, creer que todavía está, que puede estar de esa forma, tan una increíble noticia. Y entonces él decide, sí, ir a Egipto. Los rabinos comentan que nosotros sabemos que Dios ya le había dicho a Abraham, como ya habíamos hablado de esto antes, que Abraham iba a tener que estar en Egipto y su generación, su pueblo. En Egipto iban a tener el nacimiento del pueblo de Israel. Y hablemos por qué no. Jacob sabía que tenía que ir, pero Dios le dio la oportunidad de ir con la dignidad, como el hijo del virrey de Egipto. Esa es la grandeza que Dios le dio a Jacob. En lugar de salir en cadenas, sino con dignidad. De todos modos, él tiene miedo de salir. Él tiene miedo de salir de la
del pueblo de la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel para él era, como sabemos nosotros, el centro de Israel, del pueblo judío. Entonces, ¿cómo él iba a ir solo? ¿Cómo iba a salir de la tierra de Israel? Y Dios se le aparece a él y le dice, no tengas miedo, porque yo saldré, yo te saldré, te elevaré de ahí. Yo, dice, Beanoji alja, yo te sacaré de ahí, te levantaré de Egipto. Y muchos explican que hay dos explicaciones. Una es que Jacob, Dios le dice a Jacob, tú personalmente vas a estar enterrado en Israel, que es algo, una promesa que se cumple. Pero la otra explicación es que dice la Torá, te levantaré al ¿Por qué dice dos veces la palabra levantaré? Te levantaré, levantar. Te elevaré. Los rabinos explican que el pueblo de Israel es el mensajero de Dios. Cuando el pueblo de Israel está en cadenas, o oprimido, o perseguido, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y entonces, cuando el pueblo de Israel está en problemas, el nombre de Dios está bajo en el mundo. Por eso dice, cuando yo te levantaré, te sacaré de ahí, yo también seré elevado en el mundo. El nombre de Dios será agrandado en el mundo cuando el pueblo de Israel sea liberado de Egipto. Y así fue, justamente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con grandes milagros y grandes señales y las maravillas que hizo Dios en Egipto, el nombre de Dios también fue elevado. Y por eso Yitro se quiso convertir y vino al pueblo de Israel. Quiere decir que en realidad acá Dios dice el proceso, y algo quiero que entiendan, el proceso salir de una esclavitud es en sí mismo una demostración del poder de Dios. El hecho de que justamente habíamos estado en el medio de un imperio opresor, que éramos esclavos, que éramos débiles, y sin embargo, en todo esto pudimos salir con grandes milagros, porque Dios nos salió de acá, nos sacó de ahí. Eso demuestra el poder de Dios y eso agranda el nombre de Dios en el mundo. Cualquier persona que lee la historia del pueblo de Israel sabe que Dios está con nosotros. Por eso que el destino, el nombre de Dios está conectado con el Estado, pueblo de Israel. Ahora, pasemos a una pregunta nosotros sabemos que José va a organizar estamos esperando algún mensaje. José va a organizar la economía de Egipto. Y la economía de Egipto está basada en varios aspectos. Primero, los egipcios que no tienen comida le van a dar plata al gobierno para que les dé comida. Después, cuando se dan cuenta que no hay más plata, venden sus tierras. Y al vender sus tierras, se pierden el sentido de ownership, ¿no? de ser dueños.
de la tierra. Y ahí también entonces José les hace algo muy extraño. Como no son dueños de la tierra, los mueve de una ciudad a otra ciudad, de un lugar a otro lugar, de vez en cuando. Los hace migratorios. Y se pregunta por qué todo esto José. Los rabinos dicen que fue todo esto hecho para que el pueblo de Israel, sus hermanos, no se sintieran mal. Porque como ellos venían de un lugar a otro y no eran inmigrantes en realidad, se sentían mal que no eran parte de la tierra de Egipto. Entonces, para que no se sintieran mal, José hizo que los otros pueblos también se movieran de un lado para otro, para que todos fueran de alguna forma migratorios. Todos eran inmigrantes. Y todo lo hizo ¿para qué? ¿Para qué hizo que el pueblo de Israel estuviera en una zona especial de ellos? Para que no se integraran a la comunidad egipcia. Moviendo la población egipcia, ellos no podían tener los mismos vecinos por mucho tiempo, porque ellos se iban a mover. Eso fue para evitar que el pueblo de Israel se asimilara a la cultura egipcia. Mire cuánto trabajo hicieron Yosef, para proteger la pureza del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que si nosotros nos integráramos con los otros pueblos, perderíamos el mensaje de la Torá. Miren ustedes hoy en día, después de tantos siglos de persecución y de agresiones, el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo especial, un pueblo que mantuvo su tradición. Si nosotros nos mezcláramos con los otros pueblos, no habría más judaísmo, no habría más pueblo de Israel. Y ese mensaje es lo que aprendimos en Misraim. Y Yosef fue la causa, el autor de este fenómeno, donde nosotros estábamos separados de los egipcios. No podíamos copiar sus modelos, asimilarnos a su cultura, tomar sus ídolos. Por eso que dice que el pueblo de Israel pudo redimirse en Egipto, porque no cambiaron sus nombres, siguieron hablando hebreo. Y aunque es cierto, de alguna forma, que muchos se hicieron idólatras y se asimilaron a los egipcios, ¿qué pasó con ellos? Ellos no pudieron salir de Egipto. De acuerdo a nuestra tradición, solamente una parte del pueblo de Israel salió. Otra parte quedó ahí. Uno dice que fue el 20% que salieron, otro menos aún. Y esa es la tristeza de la asimilación. Quiero comentar que a veces ciertas cosas pasan en el mundo y no entendemos por qué son, pero que están dedicadas o diseñadas para ayudar al pueblo de Israel. Las personas, los egipcios, que sufrieron para que el pueblo de Israel no se asimile. Ellos tuvieron que mudarse de un lado para otro para ayudar al pueblo de Israel. Ahora un rabino preguntó algo muy profundo. Entendemos que las poblaciones de Egipto tenían que moverse de un lado para otro para prevenir que el pueblo de Israel se asimile. Muy bien, se cumplió lo que necesitaba el pueblo de Israel. Pero no hay injusticia en que el otro pueblo tenga que sufrir también para que el pueblo de Israel se protegiera. ¿Por qué teníamos que mover a los egipcios de sus lugares autóctonos y hacerlos sufrir
para que el pueblo de Israel se beneficiara. No parece lindo, no parece justo. El rabino explica así. Estoy citando a un rabino Nebenzahl, que habla de por qué esto pudo ocurrir. Explica él que en el mundo fue creado por Dios. Y todo lo que existe en el mundo está diseñado para el propósito por el cual el mundo fue hecho. Quiere decir que cada parte del mundo está diseñada para crear la meta que Dios había tenido para el mundo. Le estoy hablando de un concepto muy profundo y muy difícil. Yo sé que presten atención porque esto es una cosa muy complicada. Voy a dar un ejemplo. El rabino da este ejemplo. Si yo quiero crear una máquina que genere electricidad, un generador, voy a poner en la máquina muchos elementos, tornillos y cintas y metales, y todo está diseñado para crear electricidad. Digamos que yo tengo algo que no ayude a la electricidad, yo no lo pondría en esta máquina. ¿Por qué lo quiero poner? Mi propósito es crear una máquina que cree electricidad. Todo lo que pongo adentro es para crear electricidad. Y cada cosa contribuye al propósito de la máquina. Ahora veamos el mundo. Dios creó un mundo para que el mundo reconozca el nombre de Dios, para alabar a Dios. Cada cosa en el mundo está diseñado para esto. Y no hay nada en el mundo que exista, que no tenga como propósito elevar a Dios. Por ejemplo, los árboles, la vegetación, aún los animales, todos están diseñados para crear un mundo donde se alabe a Dios. Como dice el salmista, los árboles del bosque cantarán para ti. El hombre también. El hombre tiene subconscientemente, como que es creado por Dios, él quiere ayudar a Dios. A veces, lamentablemente, la mala inclinación no le impide de alguna forma hacer lo bueno y sigue la mala tendencia. Pero subconscientemente él quiere ayudar a Dios porque para eso fue creado. Si no lo hubiera puesto en el mundo si no fuera por esto. Quiere decir que de alguna forma las personas aún cuando sufran de alguna forma, pero ayuden al pueblo de Israel, eso es subconscientemente, no están sufriendo por esto. Porque subconscientemente ellos tienen la satisfacción de saber que de alguna forma han ayudado al propósito por el cual Dios creó el mundo. Que no son inútiles, que no son contrarios. Esa es una explicación muy linda. Es decir, que los egipcios, aunque les molestaba mudárselo para otro, subconscientemente estaban contentos. De esa forma estaban ayudando al pueblo de Israel a que no se asimile. Esto nos lleva a un concepto muy relevante. Quiere decir que el no judío, aunque no quiera al judío, está contento cuando el judío es judío. Y ahí lo alaba y lo aprecia y lo admira. Pero cuando él ve al judío que no actúa como un judío, que no actúa con la ley de Israel, ahí lo desprecia y lo persigue. Al revés. Cuando el judío actúa con honor
con orgullo de su propia herencia, es respetado, admirado y aún querido. Pero cuando actúa tratando de ser el otro, ahí el no judío no lo deja hacer. Miren, nosotros en tantas veces, cuando el judío quería asimilarse a una sociedad, en toda la historia, siempre los no judíos lo rechazaron. Los ejemplos más lindos más claros son España, donde cuando se querían asimilar a ser españoles y a cristianos, vino la Inquisición. Que la Inquisición fue específicamente demostrar que no eran judíos, que no eran cristianos, digo, aunque querían ser cristianos. Empezaron a echar de la iglesia y a matar a judíos que querían convertirse al cristianismo, pero que no eran totalmente honestos. En Alemania, la asimilación fue tan grande. ¿Por qué se le ocurrió a estos malvados nazis que el judío tuviera una tarjeta que diga yo soy judío en el pecho? En la identificación de los judíos en Rusia, por ejemplo. En Rusia querían hacer todo igual, todos los comunistas igual, que no había diferencias de ninguna de una de otros. Sin embargo, cuando vino al pueblo de Israel, en el pasaporte decía hebreo, que era hebreo. ¿Qué importancia tenía para el gobierno soviético que una persona que vivía en Ucrania o que vivía en otra parte en Siberia o en Moscú, qué importancia tenía en diferentes nacionalidades, diferentes lugares? ¿Para qué identificarlos como hebreos, que eran hebreos? Ellos también no quisieron, de una forma subconsciente, estaban ayudando al pueblo de Israel a que no se asimile y que mantenga su identidad, su separación. Y esta es la explicación que este rabino da para por qué José hace esto y también por qué la Torá nos cuenta esta parte. Porque aparentemente no parecería importante para nosotros saber qué es lo que hizo con Egipto. La economía de Egipto parecería ser un problema, un asunto que les interesa a los que estudian la historia egipcia. Pero la Torá está hablando de la familia de Jacob. ¿Por qué nos cuenta todos los detalles de lo que hace Yosef con la economía egipcia? La respuesta es que lo hace porque tiene una relevancia para nosotros. Y nos enseña que José hizo todo lo posible para que no hubiera asimilación del pueblo de Israel. Y por eso pudo mantenerse, por esa cualidad de separación, pudo mantenerse el pueblo de Israel y pudo salir de Egipto cuando pudo salir. Quiero terminar esta clase con lo que dice Yosef a los hermanos. Ustedes me mandaron a mí pensando mal, pero Dios lo hizo para bien, ¿no? Es decir, que Dios calculó, usó lo que ustedes hicieron para hacer algo bueno. Y esto hemos hablado otras veces, nuevamente, que a veces nosotros hacemos algo que nos parece, nosotros queremos tener nuestras propias intenciones, pero Dios lo arregla de una forma para usarlo de una forma de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Nosotros vemos aquí realmente nos estamos estudiando esta parashá, aprendiendo que las acciones de los seres humanos no determinan siempre el futuro. Siempre tenemos que pensar que Dios es lo que va a arreglar.
Y a veces es una consolación cuando hay un problema. A veces nosotros vemos, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué le pasa esto al pueblo de Israel? Tenemos que pensar que Dios lo va a arreglar para algo bueno. Ahora justamente en las Naciones Unidas hemos tenido esta terrible decisión de castigar al pueblo de Israel por estar en Judea, en Samaria, por crear ciudades y aldeas y lindos lugares en la parte histórica de nuestro pueblo. Y las Naciones Unidas declararon de forma horrible que nosotros no pertenecemos a esta zona. Aún el barrio judío de la ciudad de Jerusalén, que había existido con judíos continuamente por miles de años, ahora y el Kotel, el muro occidental, dice que tampoco pertenece a Israel. Esas son aberraciones terribles y tenemos que estar muy tristes por lo que está pasando. Pero tenemos que esperar que así como ellos están pensando hacer algo mal, Dios lo va a arreglar para algo bueno. Y tenemos que esperar que algo bueno va a salir de esto también. Como pasó, los hermanos quisieron venderlo a José y miren lo que pasó, cómo Dios arregló todo para que sea bueno. Y el pueblo de Israel se hace pueblo en Egipto. Entran como una familia, pero va a salir como un pueblo. Justamente, como hablamos muchas veces, la tierra de Egipto es como un horno donde se limpia el oro. Ahí, con el sufrimiento y con la esclavitud y con todos los problemas que tuvimos en Egipto, el pueblo de Israel fue creado, fue unido, tuvo esta grande experiencia que le enseñó a ser unidos entre todos, separados de los que no eran pueblo de Israel, apreciar la grandeza de Dios y sentir que eran un pueblo. Creo que di un ejemplo una vez que tenemos unos candies, unos caramelitos, están separados todos en un paquete. Y uno lo saca uno por uno, son todos separados. Pero digamos, pongamos este paquete en un horno a calentarse. ¿Qué va a pasar? Todos los caramelos se van a poner entre uno, se van a derretir y poco a poco se van a entrar. Y abrimos la bolsa y no va a haber muchos caramelitos, va a haber uno solo, uno muy grande. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. El sufrimiento en Egipto nos hizo unir, derrumbó las paredes que nos separan, nos hizo un pueblo unido y como un bloque. Como empezamos el shiur, ¿recuerdan? Que nosotros no somos 70 almas que entraron a Egipto, 70 almas, una alma. Todos el pueblo de Israel es un alma. Y la unidad del pueblo de Israel fue creada en Egipto. Por eso quiero terminar esta clase y desearles a todos que están ayunando, que tengan un ayuno fácil, que piensen que nuestros pecados lamentablemente nos han traído a esta posición donde no hay templo, donde tenemos enemigos que nos acusan tanto y nos atacan. Esperemos volvamos a Dios y Dios nos va a traer nuevamente la salvación. Volveremos a Jerusalén, el templo será reconstruido y el mundo, los enemigos del mundo serán admirando al pueblo de Israel.